Vamos a hablar sobre un síndrome doloroso muy frecuente en nuestra consulta médica. Todos nosotros vamos a tener que en algún momento, ustedes que están formando consultores médicos, van a tener un paciente que nos va a consultar por la lumbar. Muy aparte de la especialidad que ustedes puedan seguir. Siempre van a tener este problema como consulta médica. ¿Qué es una lumbalgia? A ver, alguien que quiera aportar un conocimiento. ¿Qué es lumbalgia? Dolor anímico. ¿Qué es lumbalgia? Dolor localizado en la región lumbar. Muy bien. Esa lumbalgia, ¿qué origen podría tener? Puede ser mecánico inflamatorio. Mecánico. Entonces vamos a hablar cuáles son los fines de esta presentación. Estos son los fines educativos que tengo para el día de hoy, para ustedes. Diferenciar entre lumbalgia mecánica y lo que es inflamatorio. Reconocer las señales de alarma en un paciente con lumbalgia. ¿Cuál es la utilidad de los estudios de radioimágenes en el enfoque diagnóstico de una lumbalgia? Y también los
diversos alternativas de tratamiento para un síndrome doloroso de lumbalgia que afecta la parte musculoesquelética, ¿correcto? Vamos a hablar de lumbalgia musculoesquelética. Muy bien. No podemos hablar de lumbalgia sin enfocarnos en la columna vertebral. Esa es una imagen para que ustedes recuerden los elementos de la columna vertebral. Muy bien, en esta imagen estamos viendo un borde lateral, un dibujo lateral donde estamos viendo las vértebras o hueso, cartílago, las raíces nerviosas, ¿correcto? Las láminas, las articulaciones que unen las vértebras, las apófisis interporficiarias, las apófisis espinosas, ¿no? Posteriores. La parte anterior y la parte posterior de la columna vertebral. Cualquiera de estas estructuras óseas, cartilaginosas o radiculares pueden ser fuente de una lumbalgia, ¿no? Acá lo vemos ya en forma de una maqueta ósea. Muy bien, el otro gran aporte que no debemos olvidar es la gran cantidad de músculos que tenemos en la columna vertebral. Músculos que diariamente pueden ser sobrecargados con nuestro trabajo, con nuestra posición o postura como estemos sentados en este momento, mucho sedentarismo, todo eso también puede causar contractura a nivel muscular y ser causa en el músculo de las lumbalgias. Entonces estamos viendo que el origen puede ser óseo, discal, raíces nerviosas, muscular principalmente. Muy bien, el examen clínico, ustedes ya tienen una semana llevando el capítulo de reumatología, a ver. Ya deben haber aprendido a examinar una columna vertebral. A ver, voy a elegir a dos. A ver, acá. Van a hacer el examen físico de la columna lumbar. Ya lo han hecho en sus prácticas, ¿no? Ustedes tienen que haber aprendido a examinar columna lumbar. Si no, lo aprendemos acá todos en conjunto. Muy bien. Se sacan su casaca nomás. Todos van a aportar en este examen físico. Lo primero es la inspección del examen físico. Inspección. ¿Correcto? Van a observar. Permiten que les veamos su columna a la inspección. Se voltean mirando para acá. Sí, entonces, lo único, no quiero nada de chacota ni bromas, por favor, respeto, ¿ah? Bien. Entonces vamos a hacer la inspección. Para eso se le pide al paciente que el examen se hace de pie, con el paciente mirando, con la cabeza de frente mirando, con los brazos a los lados del cuerpo y juntando las piernas, junten las piernas. Primera etapa de la inspección. Segunda etapa, se le tiene que levantar el polo para el examen clínico. Hoy en consultorio lo que hacemos es, le dice al paciente, si es varón, que se saque la chompa. Y si es dama, se le levanta el polo. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tienen que ver? El eje lineal de la columna, que no esté la columna desviada, es decir, que no haya una escoliosis lumbar, ¿correcto? Muy bien, esa es la vista frontal. En la vista de lateral, ¿qué curvatura tienen que ver en la columna? ¿Cuál es la curvatura fisiológica que tenemos todos en la columna? En la columna lumbar, la lordosis lumbar. Muy bien, entonces a la inspección vamos a ver a su compañero. De L1 a L5, a la inspección, ¿correcto? Muy bien. Ahora es su compañero de lateral. Su lordosis lumbar. Suficiente. Con eso ya cumplieron la primera etapa. Si el paciente viene con lumbalgia y ustedes a la inspección le ven una escoliosis, ya tienen la causa de esa lumbalgia. Columna desviada. Es un problema mecánico, ¿correcto? Y si su compañero tiene la columna lumbar plana, recta, también tienen una causa de esa lumbalgia mecánica, de esa lumbalgia.
Hay enfermedades que ponen a la columna recta, que son las lumbalgias de causa inflamatoria, que van a conocer después. Muy bien, segunda etapa, ¿qué viene después? ¿Qué viene después de la inspección? La palpación y luego los movimientos, cambio y percusión. Antes de palpar, antes de tocar las vértebras, voy a decir al paciente que se movilice. Yo toco y con mi dedo le voy a tocar con dolor. El paciente no va a hacer, no va a colaborar en el examen clínico. Entonces le vamos a hacer a sus compañeros. A ver. ¿Cuál es el nombre? Gustavo. Muy bien, Gustavo, vas a levantar tus brazos para arriba. Levanta tus dos brazos hacia arriba y lleva tu espalda hacia atrás, Gustavo. Extensión de la columna lumbar. Hacia atrás, extensión de la columna lumbar. Aproximadamente son unos 15 grados. Muy bien, Gustavo. ¿Tu nombre? Luis, ponte de costado, de perfil. Vas a hacer la flexión de la columna. Sin doblar las rodillas, vas a aproximar tus manos a los pies. Flexión lumbar, flexión anterior de la columna lumbar. Muy bien, a ver tú de perfil también haz la flexión anterior. Flexión. Algunos pacientes, algunas personas pueden llegar hasta abajo, otros no lo pueden hacer por diferentes situaciones, pero eso no existe algo que sea, todos tienen que llegar a los pies, ¿correcto? Flexión lumbar. Muy bien, va, extensión, flexión lumbar. ¿Y qué movimiento nos falta en la columna lumbar? Las inclinaciones o flexiones laterales. Muy bien, vamos a hacer con tu compañero. Mirando para allá. Vas a ir inclinándote todo hacia el lado izquierdo. Tu mano va a ir así, todo hacia el lado izquierdo, todo lo que puedas. Muy bien, ahora para el lado derecho. Esas son las inclinaciones laterales o inflexiones laterales de la columna. Y su movilidad está en él conservada, no está limitada. Igual tú. Ya. Muy bien. Correcto. Muy bien. Entonces, esos son los movimientos a la inspección. Si ustedes notan que esos movimientos están limitados, reducidos, y el paciente viene por lumbalgia, hay que buscar causa mecánica, causa inflamatoria, en fin. Muy bien, se les agradece a sus compañeros, pueden sentarse. Ya hicimos la inspección, doctora. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, ¿qué vendrá después? ¿Qué viene después? La palpación. Hay que palpar los músculos. ¿Qué paquete muscular tenemos en la región lumbar? A ver, ¿qué paquete? Mencióname el nombre de un paquete muscular grande en la región lumbar. Los ceránicos, los paravertebrales, En la región lumbar. Son ciliacos, pero son un poco profundos. Los que se palpan, que son más superficiales. Los paravertebrales, los que son más superficiales, correcto. Muy bien. Inspección. Ahí estamos viendo una escoliosis, por ejemplo, otra escoliosis bastante severa en esta paciente mujer. Lo que hemos hablado, flexión, inclinaciones laterales. Hay un examen que se hace llamado test de Chauvet. ¿Han escuchado hablar del test de Chauvet? ¿Para qué se usa el test de Chauvet? Es una forma de evaluar la flexión de la columna y se evalúa en los pacientes que tenemos sospecha de espondilitis anquilosante, que forma un grupo de enfermedades autoinmunes que afectan a la columna lumbar. Espondilitis anquilosante. En estos días van a tener su teoría sobre estas enfermedades. El test de Chauvet consiste en medir la flexión que hace la columna lumbar. La primera etapa se mide desde la altura de L4, desde la altura de L4, donde está el dedo. L4 está a la altura de las crestas ilíacas. Se mide 10 centímetros hacia arriba. Nos estamos ubicando en L1. Esa distancia de 10 centímetros entre L1 y L4, luego se le pide al paciente que se flexione.
que se agache, flexión anterior. Cuando el paciente se flexiona, esa distancia entre L1 y L4 se incrementa en 4 centímetros a más. Si no se incrementa de 4 centímetros a más, decimos que la flexión lumbar de mi paciente está reducida. De ahí que sospechar en una espondilitis anquilosante. Para eso se usa el test de Chobel. Muy bien, todo esto forma parte de lo que el médico debe saber al examinar a un paciente con lumbalgia. Bien. Entonces hemos visto la anatomía, hemos visto el examen clínico lumbar, hemos aprendido la utilidad del test de Chobel. Ahora pasamos a un poco de la teoría, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar lumbalgia? ¿Porque la lumbalgia causa discapacidad? Sí. Muchos no vienen a clase porque refieren que están con dolor lumbar, ¿no? Lumbalgia. No vienen a clase, no van a trabajar porque están con lumbalgia, quieren estar en cama nomás porque están con lumbalgia, o sea, afecta la calidad de vida de la persona. Ese es un motivo importante para evaluar lumbalgias. Muy bien, de 100 personas con lumbalgias, aproximadamente un 85% de 100 personas con lumbalgia, muchas veces no se llega al origen de esa lumbalgia. Con el descanso, calma, con el reposo, con un antiinflamatorio se alivia el dolor lumbar. Para atrás. Está cerrado, Luis. Abre. Hasta con llave. Por acá adelante, mi amigo. Está con llave. Muy bien, entonces estábamos hablando de la importancia de la lumbalgia. Afecta la calidad de vida de las personas. En un gran porcentaje, más del 50%, no se llega al origen del dolor. Y también el reposo puede aliviar la lumbalgia cuando es mecánico, en la mayoría de las veces. ¿A quiénes afecta más? Según los estudios epidemiológicos, el mayor número de casos de lumbalgia se da entre los 30 y 50 años de edad. Afecta por igual al varón como a la mujer. Por epidemiología, entre 30 y 50 años de edad es más frecuente la lumbalgia. Bien, pero puede haber también en la gente mayor, en personas mayores de 60 años, y puede haber lumbalgia en la gente más joven, que hay que ser más minuciosos e investigar ese tipo de lumbalgias en los gerontes o en la gente mucho más joven. Muy bien, y constituye un problema de salud por el alto costo de estudios, de tratamiento, resonancia magnética a todo paciente con lumbalgia, lo cual tampoco es pertinente. Y vamos a ver por qué ahora. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo llegar al diagnóstico? Ideas. ¿Cómo hacer un diagnóstico de lumbalgia? A ver, acá. ¿Cómo empezarías tu evaluación de una lumbalgia? Fuerte, habla fuerte. Ver si tiene dolor, preguntarle si tiene dolor y en qué momento se da. Fuerte, pues. ¿Escuchan atrás? No escuchan nada. A ver, fuerte. Preguntarle si tiene dolor, en qué manera se le da, si es a través de un esfuerzo físico o en reposo. Correcto. Su compañera dice, doctora, empieza en la anamnesis, el enfoque diagnóstico de la lumbalgia. Si el dolor mejora con reposo o no mejora, o incrementa con el esfuerzo físico. ¿Qué más le agregarías a la anamnesis en el enfoque diagnóstico de lumbalgia? Si hace actividad física, ya su compañero dice preguntarle antecedentes de actividad física y si ese dolor es repetitivo. ¿Qué más le preguntarías a un paciente con lumbalgia en anamnesis?
del 0 al superior, donde 5 es un movimiento tremendo y de acuerdo a eso. A de 5 superior alto, de alta intensidad en medio de 5 superior bajo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más agregarías con la anamnesis del parto? Anestesias, adormecimientos, hormigueos, miembros inferiores. ¿Qué más? ¿Qué más agregarías? ¿Qué más agregaría al enfoque de música de educación? Antecedentes patológicos, correcto, se exacerba con el reposo, con mejora con el reposo, le quita el sueño en la noche, es el dolor más intenso, se le queda el sueño. Signos o síntomas hay que hacer en la anamnesis del paciente con lumbalgia. Muy bien. Acá está lo que hemos hablado, es importante la historia, aprender a hacer el examen físico, evaluar, no olvidar los reflejos, más si el paciente nos dice que tiene parestesias. Hay pruebas de ayuda diagnóstica que luego veremos. En la anamnesis ya ustedes me han dicho todo prácticamente. Forma de inicio, irradiación, empeora con el reposo, empeora con la actividad. Ustedes me lo han ido diciendo, ¿no? Labor, actividad física, el embarazo también es otra causa de lumbalgia en la gestante. El estrés, está sobrecargado de mucho estrés, mucho trabajo, no se relaja y esa pobre persona tiene toda su columna desde el cuello hasta el rabito, la tiene contracturada, ¿no? Lumbalgia mecánica. Muy bien. Señales de alarma. ¿Es lo mismo la lumbalgia en una persona de tercera edad? No, cuidar. Las personas de tercera edad, principalmente las mujeres, cuando están con fragilidad en los huesos, osteoporosis, por un esfuerzo mínimo pueden fracturarse las vértebras y súbitamente aparece el dolor lumbar. Estuve tendiendo la cama y tuve un dolor súbito en la zona lumbar y me acuesta ya a caminar. Pensar en una fractura vertebral, señales de alarma. Segundo, es lo mismo la lumbalgia en una paciente que te refiere que ha estado hace poco sintomático respiratorio, más de 15 días con tos y está con lumbalgia. Deberíamos pensar, como dice acá su compañera, de repente una espondilitis tuberculosa, señales de alarma. Es lo mismo la lumbalgia en un paciente catéxico. ¿En qué pensaría? Un paciente catéxico. Por lumbalgia, ¿en qué pensaría? Una neoplasia, un cáncer, ya sea lo que lo sabe la columna o una metástasis en la columna vertebral. Correcto. Y una lumbalgia con fiebre. Entonces son señales de alarma que hay que tener presente. Identificar el origen del dolor. Es un dolor óseo, es un dolor de raíz nerviosa. Cuando el dolor es de raíz nerviosa se le llama dolor neuropático. Ese dolor neuropático se acompaña de parestesias.
Cuando el dolor es en el hueso, en los ligamentos, en el músculo, se habla de un dolor nociceptivo. Ustedes saben eso, ¿no? La diferencia entre el dolor neuropático y el dolor nociceptivo. ¿Sí? ¿Qué es un dolor nociceptivo? El dolor nociceptivo. Diferencia entre el dolor neuropático y el dolor nociceptivo. A ver, por acá. ¿Qué puede ser la diferencia entre el dolor neuropático y el dolor nociceptivo? La musculatura es importante examinar, los principales músculos. Vamos a clasificar la lumbalgia. Acá sí nos detenemos un poquito más. Ahí lo ven. Ay, ay, ay. Muy bien. Causa de lumbalgia mecánica. Miren, el 90% de las lumbalgias son mecánicas. De 100 pacientes que vienen a la consulta, 90 son por trabajo, ocupación, sobrepeso, obesidad, el embarazo, problemas que tienen a nivel discal, las hernias discales, son dolores mecánicos. Contractura muscular, dolores mecánicos, el 90%. Un 10% son las lumbalgias no mecánicas. Es un dolor permanente. No calma ni con el reposo ni con la actividad física, altera el sueño. Muy bien, y tiene manifestaciones sistémicas. Neoplasia, espondilitis tuberculosa, espondilitis viral, espondilitis brucelósica, HIV, que afecta la columna lumbar, ¿correcto? Todas esas causas son de tipo no mecánicas. Espondilitis anquilosante principalmente, fracturas osteoporóticas, todo ello ya obedece a un daño diferente, un mecanismo de daño diferente, ¿correcto? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Aportes? ¿Preguntas? Ya, entonces, ¿a qué llamamos lumbalgia mecánica? ¿Cuál es el concepto de lumbalgia mecánica que se están llevando esta tarde? La lumbalgia mecánica es más frecuente. ¿Y qué origen tiene? La lumbalgia mecánica es se alivia con el descanso, se alivia con el reposo. La lumbalgia no mecánica es un dolor permanente, no modifica con nada. Se acompaña de manifestaciones sistémicas, la lumbalgia no mecánica, ¿no? Muy bien, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿correcto? La lumbalgia mecánica con el descanso desapareció el dolor lumbar. Con el reposo desaparece el dolor. Con mis ejercicios desaparece mi dolor.
¿Ha quedado claro o no ha quedado nada claro? Ya. Acá tenemos un ejemplo de una paciente mujer que presenta rigidez, es decir, no puede doblar la columna, está la columna rígida, y esta paciente se ve en su examen de imágenes que tiene acá esta imagen, ¿no? Vemos 2 vértebras y el disco vertebral destruido. Esto es en un caso de tuberculosis vertebral, ¿no? Una paciente con rigidez dorso-lumbar, DISI, que significa daño del disco intervertebral, ¿no? Es una foto tomada de una paciente presentada en la Sociedad de Reumatología. Esa es una lumbalgia no mecánica. Muy bien, entonces una clasificación es por el origen del dolor. Otra segunda clasificación de la lumbalgia es por el tiempo de evolución. Agudo, menos de 6 semanas, y de 6 semanas a más ya se define como crónico, ¿correcto? Por eso toda lumbalgia tiene que ir nombre y apellido, aguda, crónica, mecánica o no mecánica. Bien, ¿qué estudio de radioimágenes son los que se emplean para evaluar un paciente con una lumbalgia musculoesquelética? En primer lugar, la radiografía es el examen de imágenes más sencillo. El más sencillo, todo paciente que viene con un dolor a nivel de la columna lumbar, y es un dolor ya sea agudo o sea un dolor crónico, el primer examen de imágenes es una radiografía lumbosal. Se le toma en 2 incidencias, antero-posterior o frontal, es lo mismo, y incidencia lateral. Cuando hay sospecha de que hay un compromiso de la raíz nerviosa con una ciática, hay que pedir una tercera incidencia, que es la incidencia oblicua, para ver a nivel de los agujeros de confusión si hay algún atrapamiento del nervio, de la raíz nerviosa, del nervio ciático. ¿Correcto? Habitualmente son solo 2 incidencias, la frontal y la de tejido lateral. Es sospecha de ciática, incidencia oblicua para ver los agujeros, donde salen las raíces nerviosas que componen el nervio ciático. El nervio ciático, por cuántas raíces está conformado? Anatomía. ¿Cuántas raíces principales forman el nervio ciático? ¿Cuáles son? El E4, el E5 y el C1. Son 3 principales. El E4, el E5 y el C1. ¿Y cómo exploran ustedes el nervio ciático al examen clínico? ¿Cómo se explora? Semiología. A ver, dime una manera, una maniobra para explorar el nervio ciático. La serie. A ver, una maniobra para explorar el nervio ciático. No sé. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la serie? ¿Cómo se hace la serie? ¿Cómo se hace la maniobra de la serie? A ver, ¿puedes decirme en voz alta? El huevo.
L4. ¿Dónde tengo percutivo mi región? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se explora la raíz L4 por el vacío? ¿Dónde se busca el reflejo? Es el reflejo particular. El reflejo particular es L4. L5, ¿dónde se explora L5? Eso forma parte del examen clínico de un paciente con una condición. L5, S1, S1, ya, correcto. L5 lo van a averiguar si no puede estar ahí. Correcto. Las cosas tienen que conocerlas, bien, entonces empezamos con una radiografía. Una radiografía antero-posterior de la columna lumbar. Después vemos una radiografía de perfil y acá de manera bastante evidente se puede ver que hay un daño en el disco intervertebral, ¿no? Esta imagen se le describe como una discopatía. Hay un daño en el disco. Más, hasta ahí nomás llegamos. Muy bien. Aquí estamos viendo la placa de una persona mayor con osteoporosis. ¿Qué le llama la atención acá? Miren esta flecha. Y observen cómo son las vértebras. ¿Qué tiene esta vértebra de diferente a las otras? ¿Qué tiene diferente esa vértebra con respecto a la que está arriba? ¿Cómo está su parte anterior de la vértebra? Está aplastada, doctor, está aplastada esa vértebra. Efectivamente es una vértebra fracturada. Es un paciente que viene a la consulta con un dolor intenso por osteoporosis. Ahí no requiero hacer más que una simple placa para el diagnóstico. Y acá, ¿qué les llama la atención en esta radiografía lumbosacral frontal y de perfil? A ver, si tienen ojo de lince, lo van a sacar. Ahí, ¿dónde está ahí la patología en esas dos radiografías? A ver, ¿quién quiere salir adelante y lo señala con su lapicerito? ¿Dónde está el problema? O lo que piensan que es el problema. Estamos para aprender. A ver, con su lapicerito sale y lo señala. ¿Alguien ya lo ubicó? ¿Dónde está el problema acá? Está en las vértebras, está en el disco, están las articulaciones interapofisiarias, están los agujeros con punción. ¿Dónde está el problema? A ver, a ver, tú. ¿Dónde crees que está el daño? No te arriesgas, tú. Tampoco. Estoy durmiendo. Acá, a ver, por aquí, ¿dónde creen que está el problema? A ver, dinos. Sal adelante. Señálalo nomás. A ver, dime. A ver, yo te ayudo con la flechita. A ver, dime, ¿dónde crees que está el problema acá en la columna? ¿Arriba? Más arriba por ahí. ¿Dónde? En el cuerpo vertebral, está en el disco. En el disco. Ahí. ¿Qué pasa en el disco? Parece que hay una... ¿Dónde? Ahí, creo que esa rayita que está ahí. Esa rayita, ajá, esa rayita, esta rayita, estas rayitas. Creo que sí. Claro, ahí está el problema. Es una placa en un paciente con espondilitis anquilosante. Se le ha fibrosado, se le ha calcificado los ligamentos anteriores de la columna. Es una placa, miren, esto es lo que ustedes en sus libros encuentran como la caña de bambú. La radiografía de un paciente con espondilitis anquilosante o caña de bambú. Está anquilosada esa placa. ¿Bien? ¿Y acá dónde está el problema? Es una tomografía que nos ayuda a diagnosticar la extensión, la extensión y la severidad de una fractura vertebral.
ya sea traumática o por osteoporosis. Igual acá, ¿no? Todo el daño que se ha producido a un accidente en un paciente. ¿Y qué utilidad tendrá la resonancia? ¿Cuándo pido yo resonancia de columna lumbar? La resonancia se solicita cuando uno quiere evaluar principalmente la ciática. Evaluar en la lumbociática el daño, la severidad del daño neurológico. ¿Cuánto es la compresión del nervio o su raíz en el nervio ciático? Este es el equipo de la resonancia magnética. Está indicado cuando hay un traumatismo, está indicado hacer resonancia. Cuando hay un déficit neurosensorial, está indicado hacer resonancia. Cuando hay sospecha de estenosis lumbar a nivel medular. Cuando hay sospecha de una espondilitis de causa infecciosa, está indicada hacer la resonancia magnética. Sospecha de tumores o hernias discales complicadas como ciática. Vemos acá, miren, esta imagen grosera, entre L4 y L5. Están viendo ustedes la hernia, ¿no? Una hernia, el disco se ha protruido hacia atrás y está comprimiendo también a la médula espinal. Este paciente tiene definitivamente un déficit neurológico, ¿no? Motor y sensorial. Ahí está indicada la resonancia magnética. Bien, acá también podemos ver, acá, otra hernia discal, ¿no? Una listesis, la vértebra se ha desplazado hacia atrás, una espondilolistesis. Fracturas patológicas. Ya, muy bien, ahora vamos a hablar de, entonces, utilidad de las imágenes. Menciónenme utilidad de las imágenes. Sí, radiografía, tomografía y resonancia magnética. El examen que nunca debe faltar siempre es una radiografía, en incidencia frontal y lateral, oblicua para evaluar compromiso radicular. Muy bien, las tomografías y las resonancias es cuando uno sospecha de alguna complicación ya severa, traumatismos, fracturas, etiología infecciosa, etiología tumoral o etiología de tipo radicular, ¿no? Que algo esté comprimiendo ahí las raíces nerviosas. Eso me ayuda la tomografía o la resonancia magnética. Son los únicos 3 estudios de radioimágenes en lumbar. Muy bien, ahora vamos a hablar del tratamiento. Al inicio lo hablamos, ¿no? ¿Cuál era el tratamiento inicial en toda lumbalgia mecánica? El reposo. El descanso o reposo. El reposo, 1 día, 2 días de reposo, el paciente se mejora, la persona mejora el lumbalgia, ¿correcto? Otra segunda indicación es la posición fetal. ¿Cómo es la posición fetal? ¿Cómo es una posición fetal? Flexión de rodillas. Posición del feto. ¿Cómo es la posición del fetito? Las rodillas hacia el pecho. Con las rodillitas flexionadas, de un poquito lateral, con la rodilla hacia derecha, izquierda, con las rodillas flexionadas. Entonces también es una postura que relaja, disminuye la lumbalgia de tipo mecánico. Otra manera de reposo es de la cama, que el poquito es mirando hacia la derecha, una almohada, Bien, pautas generales. Lo primero es explicarle al paciente cuál es la causa de su dolor, ¿no? Para que esté tranquilo, tranquilizar al paciente, explicándole el origen de su dolor. Segundo, el reposo. Se puede ayudar al paciente colocándose paños de agua caliente